Todos evitaban mirarla por su deformidad, hasta que un apache herido llegó al pueblo buscando la mujer de la sabiduría curva que habían predicho los ancianos. Nadie imaginó que hablaban de Esperanza, la jorobada que todos despreciaban. En las polvorientas calles de San Miguel de las Flores, donde el sol de Puebla caía implacable sobre las casas de adobe y los corazones parecían tan secos como la tierra agrietada, vivía una joven de 23 años, cuyo nombre contrastaba cruelmente con su realidad. Esperanza Morales caminaba cada mañana hacia el mercado con la cabeza gacha, su espalda curvada hacia adelante en una joroba que había crecido con ella desde la infancia, convirtiéndose en el objeto de burlas, susurros y miradas de lástima que la seguían como sombras eternas. Su joroba no era simplemente una deformidad física, era el símbolo visible de todo lo que estaba mal en su mundo. Los niños corrían tras ella gritando, ¡ahí va la jorobada!, mientras sus madres los regañaban no por crueldad, sino por haberse acercado demasiado a lo que consideraban una manifestación del mal divino. Las mujeres del pueblo se persignaban cuando la veían pasar, murmurando oraciones para protegerse de lo que llamaban la maldición ambulante. Doña Carmen, la esposa del alcalde, había establecido años atrás que Esperanza era una prueba de Dios para el pueblo, una lección viviente sobre los pecados ocultos que podían manifestarse en la carne. Esta interpretación había sido adoptada entusiastamente por las mujeres más devotas del lugar, quienes encontraban en el sufrimiento ajeno una confirmación reconfortante de su propia rectitud moral. Esperanza había nacido en una familia humilde pero respetable. Su padre, don Esteban Morales, había sido herrero del pueblo, un hombre fuerte y silencioso que forjaba herramientas con la misma paciencia con que había intentado forjar un lugar en el mundo para su hija diferente. Su madre, Soledad, había sido conocida por su belleza y su voz dulce, con la que cantaba en la iglesia los domingos. Pero cuando Esperanza nació con la espalda ya curvada, algo se rompió irreparablemente en el alma de Soledad. La deformidad había sido evidente desde los primeros meses de vida. Mientras otros bebés se desarrollaban con espaldas rectas y fuertes, la columna de Esperanza se curvaba hacia adelante y hacia un lado, creando una prominencia que crecía más pronunciada con cada año que pasaba. Los médicos que sus padres habían consultado, gastando ahorros preciosos en consultas en Puebla y Ciudad de México, habían ofrecido explicaciones técnicas que sonaran como sentencias: escoliosis severa congénita, deformidad estructural irreversible, condición que empeorará con la edad. Don Esteban había muerto cuando Esperanza tenía 18 años, víctima de una neumonía que se llevó consigo la única voz que la había defendido en el mundo. En su lecho de muerte, había tomado la mano de su hija y le había susurrado con voz quebrada: «Mi hija, no eres diferente por castigo, eres diferente por propósito. Algún día entenderás por qué Dios te hizo así». Soledad no había sobrevivido mucho tiempo a su esposo, no había muerto de enfermedad, sino de algo más devastador: la vergüenza acumulada de 2 décadas viviendo como la madre de la jorobada. Se había desvanecido gradualmente, como una flor privada de agua, hasta que una mañana simplemente no despertó, dejando a Esperanza completamente sola en un mundo que ya la había juzgado y condenado. Ahora, 5 años después, Esperanza sobrevivía haciendo trabajos que nadie más quería hacer. Lavaba la ropa más sucia del pueblo, limpiaba letrinas, cuidaba a los enfermos contagiosos que las familias respetables no querían atender. Su joroba la convertía en invisible para propósitos sociales, pero perfectamente visible para el trabajo más desagradable y peligroso. Vivía en una pequeña choza en las afueras del pueblo, una construcción de adobe que había pertenecido a sus padres, pero que ahora amenazaba con colapsar como su propia esperanza. Las vigas del techo estaban podridas, las paredes agrietadas dejaban pasar el viento y la lluvia, y el suelo de tierra se convertía en lodo durante la temporada de lluvias. Pero era suyo.
el único lugar en el mundo donde podía existir sin sentir los ojos de juicio clavándose en su espalda deformada. Durante las noches solitarias, cuando el pueblo dormía y ella podía caminar sin ser vista, Esperanza encontraba su única paz. Salía a los campos que rodeaban San Miguel de las Flores, donde la luna plateaba los magueyes y los nopales, donde el silencio era roto solo por el canto de los grillos y el aullido ocasional de los coyotes en la distancia. Era en esos momentos cuando podía enderezar un poco la espalda, cuando podía respirar profundamente sin sentir el peso de las miradas despectivas. Había algo más que Esperanza mantenía en secreto, algo que habría confirmado los peores temores de las mujeres devotas del pueblo. Desde niña, había podido sentir cosas que otros no sentían. No eran voces o visiones dramáticas como las que describían los santos en las historias religiosas. Era algo más sutil, pero igualmente perturbador. Podía sentir la tristeza oculta en los corazones aparentemente felices. Podía percibir la enfermedad antes de que se manifestara. Podía predecir con extraña precisión cuándo las lluvias llegarían o cuándo los cultivos fallarían. Su abuela, antes de morir, le había susurrado que tenía el don, pero le había advertido que nunca lo revelara. «La gente teme lo que no entiende, mijita», le había dicho con ojos cansados pero sabios. «Y una mujer con tu forma y tu don sería demasiado para que este mundo lo aceptara». Esperanza había aprendido a vivir con su don en silencio, usándolo ocasionalmente para ayudar cuando podía hacerlo sin ser detectada. Había guiado discretamente a mujeres hacia hierbas que curarían a sus hijos enfermos, había advertido indirectamente sobre tormentas que arruinarían las cosechas, había consolado en secreto a quienes sufrían pérdidas que nadie más podía comprender. Pero su mayor secreto era la soledad que la consumía como fuego lento. A los 23 años, nunca había conocido el amor romántico, nunca había sentido los brazos de un hombre alrededor de su cuerpo deformado, nunca había experimentado la intimidad que otras mujeres de su edad ya habían explorado. Los hombres del pueblo la trataban como un mueble funcional, útil cuando necesitaban trabajo sucio, invisible el resto del tiempo. Había habido uno, apenas uno, que había mostrado algo parecido al interés. Joaquín, el hijo menor del panadero, había sido gentil con ella durante algunos meses. Le había traído pan extra, había conversado con ella sobre libros que ambos habían leído, había mostrado curiosidad genuina sobre sus pensamientos y opiniones. Esperanza había comenzado a alimentar una esperanza pequeña, pero preciosa, de que tal vez alguien podría verla como algo más que su deformidad. Pero cuando su madre había descubierto sus conversaciones con Esperanza, había terminado abruptamente cualquier posibilidad. «¿Estás loco, Joaquín?», había gritado doña Petra en medio de la plaza principal, sin importarle quién pudiera escuchar. «¿Quieres que la gente piense que estás tan desesperado que considerarías a esa jorobada? La vergüenza que traerías a nuestra familia». Joaquín había desaparecido de la vida de Esperanza tan súbitamente como había aparecido. Se había casado 6 meses después con la hija del carnicero, una muchacha bonita y bien formada que le daría hijos normales y respetabilidad social. En su boda, Esperanza había estado entre la multitud, observando desde la distancia cómo él besaba a su novia y había sentido algo morir dentro de su pecho. La última chispa de posibilidad de que alguien pudiera amarla tal como era. Desde entonces, había construido murallas alrededor de su corazón. Se había convencido de que la soledad era su destino, que había nacido para servir a otros sin esperar nada a cambio, que su deformidad era una marca divina que la destinaba a una vida de sacrificio sin recompensa. Había encontrado una paz amarga en esta aceptación, una tranquilidad que venía de no esperar nada bueno de la vida. Era una mañana particularmente calurosa de junio cuando todo cambió para siempre. Esperanza había salido temprano a lavar ropa en el río que corría a las afueras del pueblo. Era uno de los pocos lugares donde podía trabajar sin ser molestada, ya que las mujeres respetables preferían lavar más cerca del centro del pueblo, donde podían socializar mientras trabajaban. Ella prefería la soledad del río alejado, donde solo los pájaros y las ranas eran testigos de su rutina diaria. Estaba arrodillada junto al agua, tallando una camisa particularmente sucia contra las piedras, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Su primer instinto fue esconderse. Los viajeros a menudo traían problemas, y una mujer sola y deformada era un blanco fácil.
Se agachó detrás de unos arbustos, esperando que quien quiera que fuese pasara de largo. Pero los cascos se detuvieron cerca del río. A través de las ramas, Esperanza pudo ver a un hombre desmontando de un caballo magnífico, pero obviamente agotado. Su primer pensamiento fue que se trataba de un bandido. Su ropa de cuero y su cabello largo no se parecían en nada a lo que los hombres respetables del pueblo usarían. Pero cuando se movió hacia el agua para beber, ella pudo ver que tenía una herida sangrante en el costado y que se movía con la debilidad de alguien que había perdido mucha sangre. Era un apache. Esperanza lo reconoció inmediatamente por las características que había escuchado describir con terror en las historias del pueblo. La piel bronceada, el cabello negro largo recogido con una banda de cuero, los rasgos angulares que hablaban de una herencia indígena pura. Pero lo que más le impactó no fue su identidad étnica, sino la nobleza natural que irradiaba incluso en su estado debilitado. El hombre se acercó al río y se arrodilló para beber agua con manos temblorosas. Su respiración era laboriosa y Esperanza pudo ver que la herida en su costado era seria, posiblemente mortal si no recibía atención médica pronto. Por un momento luchó consigo misma. Todo lo que le habían enseñado le decía que los apaches eran enemigos peligrosos, salvajes que mataban y robaban sin provocación. Pero lo que veía frente a ella era simplemente un hombre herido que se estaba muriendo junto al río. Su don se activó sin que pudiera controlarlo. Pudo sentir que este hombre no emanaba malicia o violencia. Al contrario, había una tristeza profunda en él, una pérdida que resonaba con su propia soledad. Había algo más, algo que la sorprendió, una sensación de búsqueda, como si hubiera estado viajando hacia algo específico, algo importante. El apache se desplomó junto al río, su fuerza finalmente agotada. Esperanza sabía que si no hacía algo pronto moriría ahí mismo. Después de una lucha interna que duró solo segundos pero que se sintió como una eternidad, salió de su escondite. Al escuchar el sonido de pasos, el apache trató de incorporarse, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Pero cuando vio a Esperanza, con su joroba visible bajo el rebozo que siempre llevaba, su expresión cambió a una de asombro que ella no pudo interpretar. «No te haré daño», dijo Esperanza en español, avanzando lentamente con las manos visibles. «Estás herido. Necesitas ayuda». El hombre la estudió con ojos oscuros que parecían ver más allá de su apariencia física. Cuando habló, fue en un español claro aunque acentuado. ¿Tú eres la mujer de la sabiduría curva? La pregunta la dejó completamente desconcertada. ¿Qué? Los ancianos de mi tribu hablaron de una mujer cuya espalda lleva la marca sagrada de la luna creciente. Continuó el apache, sus ojos nunca dejando su rostro. Dijeron que cuando la encontrara, ella tendría el poder de sanar no solo el cuerpo, sino el alma. Dijeron que su sabiduría sería profunda como el océano, escondida bajo una forma que los ciegos no pueden ver. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante toda su vida su joroba había sido descrita como una maldición, una deformidad, una marca de vergüenza divina. Jamás había escuchado a alguien referirse a ella como algo sagrado o significativo de manera positiva. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz tembló al decirlo. «Mi nombre es Ethan», dijo el apache, tratando de sentarse pero fallando debido a su debilidad. «He viajado durante muchas lunas buscando a la mujer de la sabiduría curva. Mi espíritu ha estado roto desde que perdí a mi familia en una batalla con soldados mexicanos. Los ancianos dijeron que solo ella podría mostrarme cómo sanar el dolor que no tiene cura con hierbas». Esperanza se arrodilló junto a él, su entrenamiento natural tomando control sobre su confusión. «Primero necesitas sanar tu cuerpo», dijo prácticamente. «Esta herida está infectada. Si no la tratamos, morirás antes de que cualquier sanación espiritual sea posible». Con movimientos eficientes que había aprendido de años cuidando enfermos, Esperanza examinó la herida. Era profunda, causada por una lanza o espada, y efectivamente estaba comenzando a infectarse,
pero no era mortal si se trataba apropiadamente. «Tengo hierbas en mi casa», le dijo, «pero está en el pueblo, y si te ven». «Entiendo», respondió Ethan, cerrando los ojos por el dolor. «Tu gente y la mía somos enemigos». «No es solo eso», admitió Esperanza. Yo no soy bien recibida en el pueblo tampoco, por mi apariencia. La gente me teme». Ethan abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «Te temen porque pueden sentir tu poder, aunque no lo entiendan. El miedo y el respeto a menudo se confunden». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Esperanza. Por primera vez en su vida alguien había sugerido que el rechazo que experimentaba podría no ser solo por su apariencia, sino por algo más profundo y misterioso. «Tengo una cueva cerca de aquí, donde a veces voy a recoger hierbas», dijo finalmente. «Está escondida. Puedes descansar ahí mientras busco lo que necesitas para curar tu herida». Con considerable esfuerzo, ayudó a Ethan a ponerse de pie y a caminar hasta la cueva que había mencionado. Era un refugio natural en las rocas, escondido detrás de una cascada pequeña que ahogaba cualquier sonido. Había descubierto el lugar años atrás y lo había convertido en su santuario secreto, donde guardaba hierbas secas y donde a veces iba simplemente para estar completamente sola. Una vez que Ethan estuvo acomodado sobre las mantas que ella mantenía en la cueva, Esperanza regresó al pueblo para buscar las medicinas que necesitaba. Se movió con cuidado, evitando las calles principales, recogiendo discretamente las plantas y materiales que requería. Hojas de sábila para limpiar la herida, corteza de sauce blanco para el dolor, raíz de caxcana para prevenir la infección y miel pura para acelerar la sanación. Cuando regresó a la cueva, encontró a Ethan en un estado febril, delirando en una mezcla de apache y español. Trabajó durante horas limpiando su herida, aplicando cataplasmas y dándole té de hierbas para bajar la fiebre. Era trabajo familiar. Había cuidado a muchos enfermos durante los años y sus manos se movían con competencia automática. Pero lo que no era familiar era la forma en que Ethan la miraba cuando estaba consciente. No había lástima en sus ojos, ni disgusto, ni el tipo de tolerancia forzada que había aprendido a reconocer en otros. La miraba como si fuera hermosa, como si su presencia fuera un regalo en lugar de una carga. Durante 3 días, cuidó de él en la cueva secreta, trayendo comida y medicina, cambiando sus vendajes y gradualmente observando cómo su fuerza regresaba. Durante esos días, hablaron más profundamente de lo que Esperanza había hablado con cualquier persona en su vida adulta. Ethan le contó sobre su tribu, sobre las tradiciones apache que veían a las personas diferentes, no como malditas, sino como marcadas por los espíritus para propósitos especiales. Le habló sobre su propia tragedia. Había perdido a su esposa y 2 hijos pequeños cuando soldados mexicanos atacaron su campamento durante una tregua de paz. Había sido el único superviviente de su familia y el dolor había casi destruido su alma. Los ancianos me dijeron que mi espíritu estaba roto de una manera que solo podía ser sanada por alguien que entendiera el sufrimiento profundo. Le confió una noche mientras ella cambiaba sus vendajes. Dijeron que buscar a la mujer de la sabiduría curva era la única manera de encontrar paz. Y Sepanza, por su parte, se encontró compartiendo secretos que nunca había revelado a nadie. Le habló sobre su don, sobre las cosas que podía sentir y saber sin explicación. Le contó sobre la soledad que la había consumido, sobre los años de rechazo y humillación, sobre la desesperanza que había aprendido a llevar como una segunda piel. En mi cultura, le dijo Ethan, creemos que los espíritus eligen ciertas formas para sus mensajeros más importantes. Una espalda curvada como la tuya es vista como el arco sagrado, la forma que conecta la tierra con el cielo. Los chamanes más poderosos a menudo llevan esta marca. Sus palabras reinterpretaron toda la narrativa de la vida de Esperanza. Lo que había sido descrito como castigo divino, él lo veía como bendición sagrada. Lo que había sido motivo de vergüenza, él lo interpretaba como símbolo de honor. En el 4.º día, la herida de Ethan había sanado lo suficiente para que pudiera moverse sin dolor. Esperanza sabía que pronto se iría, regresando a su pueblo y a su vida, dejándola una vez más sola con su nueva perspectiva, pero sin nadie con quien compartirla. «Ven conmigo», le dijo Ethan la última noche que pasaron en la cueva. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. «¿Qué?
Los ancianos no me enviaron solo a encontrar sanación para mí, explicó, tomando sus manos entre las suyas. Me enviaron a encontrar a la mujer de la sabiduría curva para traerla de vuelta con nosotros. Tu don no debe desperdiciarse cuidando a personas que no te valoran. Mi tribu te honraría como la curandera y visionaria que realmente eres. Esperanza sintió una mezcla de emoción y terror. La idea de dejar atrás todo lo que conocía, por doloroso que fuera, la aterraba. Pero la posibilidad de vivir entre personas que no la verían como una aberración, sino como alguien especial, era intoxicante. Tu pueblo nunca aceptaría a una mexicana, protestó débilmente. Mi pueblo acepta a cualquiera que los espíritus marquen como especial, respondió Ethan con certeza. Y no hay duda de que tú has sido marcada. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó despierta contemplando las estrellas visibles desde la entrada de la cueva, sopesando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía quedarse en San Miguel de las Flores, donde conocía su lugar en el mundo, aunque fuera un lugar de sufrimiento. O podía saltar al vacío, confiando en las palabras de un hombre que había conocido solo días atrás, pero que ya había transformado su comprensión de sí misma. Al amanecer, había tomado su decisión. Iré contigo, le dijo a Ethan, pero no porque no tenga opción. Voy porque por primera vez en mi vida alguien me ofrece la oportunidad de ser quien realmente soy. Los preparativos para partir fueron simples. Esperanza no tenía muchas posesiones que valiera la pena llevar. Empacó sus hierbas medicinales más importantes, algunas ropas y las pocas cosas de valor sentimental que había heredado de sus padres. Lo más difícil fue escribir una carta explicando su partida, que dejó en su casa para que eventualmente alguien la encontrara. A quien corresponda, escribió con su letra cuidadosa. He encontrado mi verdadero propósito en la vida. No me busquen, pues voy hacia un destino que he elegido libremente. Que Dios los bendiga a todos. Esperanza Morales. El viaje hacia el territorio apache tomó 5 días. Durante el camino, Ethan le enseñó palabras básicas en su idioma, compartió historias sobre las tradiciones de su tribu y gradualmente la introdujo a una cosmología completamente diferente donde su diferencia no solo era aceptada, sino celebrada. En nuestras historias más sagradas, le contó mientras acampaban una noche bajo las estrellas, la primera curandera fue creada con una espalda curvada para que pudiera cargar el conocimiento sagrado de los espíritus. Su forma era un recordatorio de que la verdadera sabiduría a menudo viene disfrazada de maneras que los superficiales no pueden reconocer. Esperanza escuchaba estas historias con asombro creciente. Durante 23 años había sido alimentada con narrativas que la convertían en el problema, en la aberración, en la vergüenza de su familia. Ahora escuchaba historias donde alguien como ella era la heroína, la elegida, la portadora de dones especiales. Cuando finalmente llegaron al campamento apache, Esperanza fue recibida no con hostilidad o suspicacia, sino con una reverencia que la desconcertó. Los ancianos de la tribu se acercaron a ella con expresiones de reconocimiento y respeto, como si hubieran estado esperándola durante mucho tiempo. «Nashka», dijo el anciano más mayor, tocando suavemente su joroba con manos arrugadas pero gentiles. La palabra significa búho en apache, explicó Ethan más tarde, y se refería a la sabiduría y la conexión espiritual. En los días siguientes, Esperanza fue introducida gradualmente a su nueva vida. Se le asignó un tipi propio, decorado con símbolos que honraban su estatus como curandera. Las mujeres de la tribu la buscaban para consejos sobre hierbas medicinales, pero también para guidance espiritual, que parecían valorar más que cualquier medicina física. Su don, que había mantenido oculto durante tanto tiempo, floreció en este nuevo ambiente. Las habilidades que había desarrollado en secreto fueron refinadas y expandidas por los ancianos apache, quienes le enseñaron técnicas de sanación que combinaban medicina herbal con prácticas espirituales. Pero lo más transformador fue la relación que se desarrolló entre ella e Ethan. Lo que había comenzado como una búsqueda espiritual se convirtió gradualmente en algo más profundo y personal.
Ethan había encontrado en Esperanza no solo la sanadora que buscaba, sino a una mujer cuya fuerza interior y compasión habían despertado sentimientos que había creído muertos con su primera familia. Esperanza, por su parte, experimentó por primera vez en su vida lo que significaba ser verdaderamente valorada y deseada. Ethan la cortejó con la paciencia y reverencia que se le daría a algo sagrado, pero también con la pasión de un hombre que había encontrado a su alma gemela en el lugar más inesperado. Su ceremonia de matrimonio fue un evento que honró tanto las tradiciones apache como el reconocimiento de que Esperanza traía sus propias tradiciones y perspectivas únicas a la unión. Fue una celebración de la diversidad dentro de la unidad, una afirmación de que el amor verdadero trasciende las diferencias superficiales de cultura y apariencia. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Esperanza. Trabajaba como curandera principal de la tribu, sus habilidades cada vez más reconocidas y solicitadas. Su don se había expandido en formas que nunca había imaginado. Podía sentir enfermedades en sus etapas más tempranas. Podía predecir cambios climáticos que afectarían las cosechas. Podía percibir tensiones intertribales antes de que se manifestaran en conflicto abierto. Pero lo más milagroso de todo fue descubrir que su cuerpo, que había sido considerado defectuoso e incapaz, era perfectamente capaz de crear nueva vida. 6 meses después de su matrimonio, Esperanza descubrió que estaba embarazada. El embarazo fue visto por toda la tribu como una confirmación adicional de que los espíritus habían bendecido su unión con Ethan. Las mujeres mayores la cuidaron con devoción, compartiendo remedios tradicionales para asegurar un parto seguro y un bebé saludable. Esperanza dio a luz a una hija perfectamente formada, con la piel bronceada de su padre y los ojos expresivos de su madre. La llamaron Ayana, que significa flor eterna en apache, un hombre que honraba tanto su belleza como su conexión con el ciclo infinito de la vida. La maternidad transformó a Esperanza de maneras que no había anticipado. Holding su hija por primera vez, sintió una completitud que nunca había experimentado. Todas las heridas de su pasado, todo el rechazo y la humillación que había sufrido se recontextualizaron como el camino necesario que la había llevado a este momento perfecto. Durante los primeros años de la vida de Ayana, la pequeña familia vivió en una felicidad que parecía casi demasiado perfecta para ser real. Esperanza había encontrado no solo aceptación, sino admiración en su nueva comunidad. Su trabajo como curandera la llevaba a pueblos vecinos, donde su reputación se extendía como el eco de un milagro. Pero la paz no duraría para siempre. Las tensiones entre los apaches y los colonos mexicanos habían estado escalando durante meses y eventualmente llegaron a un punto de ruptura que amenazaría todo lo que Esperanza había construido. Todo comenzó cuando un grupo de soldados mexicanos atacó un campamento apache en territorio que había sido garantizado por tratado. Varios miembros de la tribu fueron asesinados, incluyendo mujeres y niños que no habían participado en ninguna hostilidad. La tribu de Ethan se vio obligada a responder, lo que llevó a una serie de ataques de venganza que escalaron rápidamente hacia una guerra abierta. Esperanza se encontró en una posición imposible. Por un lado, había encontrado su hogar y su identidad entre los apache. Por otro lado, los ataques también afectaban a personas inocentes del lado mexicano, incluyendo familias como la que ella misma había dejado atrás. No puedo sanar las heridas que mi nueva familia inflige al mismo tiempo que condeno las heridas que mi antigua gente inflige a la nueva, le confió a Ethan una noche mientras acunaba a Ayana dormida. Mi corazón está dividido entre dos mundos que se están destruyendo mutuamente. Ethan entendió su dilema de una manera que pocos podrían. Los espíritus te pusieron en esta posición por una razón, le dijo. Tal vez tu propósito no es elegir un lado, sino encontrar una manera de sanar la división entre ambos. Sus palabras plantaron una semilla de una idea que crecería hasta convertirse en la misión más importante de su vida. Esperanza comenzó a ver que su posición única, como mexicana entre apache, como mujer marcada que había encontrado honor entre un pueblo diferente, la colocaba en la posición perfecta para servir como puente entre dos culturas en guerra. Comenzó discretamente, usando sus viajes como curandera para establecer contactos con líderes moderados en ambos lados del conflicto. Su reputación como sanadora le daba acceso a personas de influencia que normalmente nunca habrían hablado entre sí.
Al alcalde de San Miguel de las Flores, quien había conocido a su familia, le envió un mensaje explicando que había encontrado una nueva vida, pero que seguía preocupándose por el bienestar de su pueblo natal. Al jefe de su tribu adoptiva, le propuso que su conocimiento íntimo de la mentalidad mexicana podría ser útil para encontrar soluciones que no involucraran más derramamiento de sangre. El proceso fue lento y a menudo desalentador. Los prejuicios de ambos lados corrían profundo y la desconfianza acumulada por generaciones de conflicto no se disolvería fácilmente. Pero Esperanza tenía algo que la mayoría de los negociadores carecían: credibilidad auténtica con ambos grupos. Los mexicanos recordaban a la niña jorobada que había crecido entre ellos, que había sufrido su desprecio, pero nunca había respondido con malicia. Los apache la veían como una de los suyos, marcada por los espíritus y honrada por su sabiduría. Esta combinación única la convertía en la única persona que ambos bandos estaban dispuestos a escuchar. Su primera victoria, pequeña pero significativa, vino cuando logró negociar el intercambio de prisioneros que habían sido capturados en las recientes escaramuzas. Usando su conocimiento de ambas culturas, pudo establecer protocolos que honraban las tradiciones de honor de los apache mientras satisfacían las demandas legales mexicanas. Pero su trabajo de mediación se vio interrumpido cuando recibió noticias que la llenaron de una alegría indescriptible. Estaba embarazada nuevamente. Esta vez, el embarazo llegó con complicaciones que pusieron a prueba todas sus habilidades como curandera. Su joroba, que se había mantenido estable durante años, comenzó a curvarse más pronunciadamente bajo el peso del embarazo. Los dolores de espalda que había aprendido a manejar se intensificaron hasta volverse casi insoportables. Algunos días apenas podía caminar y tuvo que depender más de Ethan y de otras mujeres de la tribu para las tareas básicas. «Los espíritus están probando tu fortaleza», le dijo la anciana curandera, Nalnish, mientras preparaba remedios para aliviar su dolor. «Este niño que llevas será especial, marcado como tú lo fuiste, pero su marca será diferente». Las palabras de Nalnish resultaron ser proféticas. Esperanza dio a luz a un hijo que nació con una marca de nacimiento distintiva que cubría la mitad de su rostro, una mancha color vino que los apache inmediatamente reconocieron como la marca del espíritu del águila. Lo llamaron Nahuel, que significa jaguar en apache, honrando su conexión con los espíritus guardianes más poderosos. El nacimiento de Nahuel marcó un punto de inflexión en la vida de Esperanza. El parto había sido difícil, debilitando significativamente su cuerpo ya comprometido por la deformidad espinal. Los médicos apache que la atendieron le advirtieron que otro embarazo podría ser fatal. Pero en lugar de deprimirla, esta limitación la liberó para concentrarse completamente en su trabajo como mediadora y sanadora. Con 2 hijos que criar y una misión que cumplir, encontró una energía renovada que la sorprendió a ella misma. Su reputación como negociadora había comenzado a extenderse más allá de su región inmediata. Líderes tribales de otras áreas apache llegaban buscando su consejo sobre cómo tratar con las autoridades mexicanas. Funcionarios gubernamentales de ciudades distantes solicitaban sus servicios para resolver disputas con poblaciones indígenas. Fue durante una de estas misiones de mediación que Esperanza recibió noticias que la confrontarían con su pasado de manera inesperada. Un mensajero llegó al campamento con información de que había surgido una epidemia de viruela en San Miguel de las Flores, su pueblo natal, y que las autoridades locales habían solicitado específicamente su ayuda. «Saben que tienes conocimientos médicos que podrían salvar vidas», explicó el mensajero. Un joven funcionario que había viajado durante días para alcanzarla. El médico del pueblo murió en la primera semana de la epidemia y no hay nadie más con la experiencia necesaria para tratar la enfermedad. La solicitud puso a Esperanza en una posición emocionalmente compleja. Regresar al pueblo que la había rechazado y humillado durante toda su juventud requeriría un tipo de valor diferente al que había mostrado al partir. Pero la idea de que gente inocente muriera cuando ella tenía los conocimientos para ayudar, la torturaba. «Es una trampa», le advirtió Ethan cuando ella compartió la solicitud con él. Te quieren de vuelta para usarte, y una vez que haya servido su propósito volverán a tratarte como lo hicieron antes.
Tal vez, admitió Esperanza. Pero si realmente hay una epidemia, hay niños muriendo, niños que no tuvieron nada que ver con cómo me trataron en el pasado. Después de mucha deliberación, decidió regresar a San Miguel de las Flores, pero no sola. Ethan insistió en acompañarla, junto con Nalnish y otros 2 curanderos apache. Si iba a arriesgar su seguridad para ayudar a su antiguo pueblo, lo haría con el respaldo completo de su nueva familia. El viaje de regreso fue emocionalmente agotador. Cada kilómetro que se acercaban a su pueblo natal traía recuerdos que había intentado enterrar, pero también traía una perspectiva completamente nueva. Ya no era la joven jorobada y asustada que había huido en la oscuridad. Era una curandera respetada, una esposa amada, una madre orgullosa, una mediadora reconocida. Regresaba no como suplicante, sino como salvadora. Su llegada a San Miguel de las Flores causó una conmoción que se podía sentir desde las afueras del pueblo. Las noticias de su regreso se extendieron rápidamente, y la gente salió de sus casas para ver a la jorobada que se había ido y había regresado transformada. Esperanza había cambiado dramáticamente en los años desde su partida. Su postura era más erecta a pesar de su joroba. Su ropa reflejaba su nuevo estatus como curandera apache. Y, sobre todo, irradiaba una confianza y dignidad que nunca había poseído durante su juventud en el pueblo. Pero lo que más impactó a los observadores fue ver a su familia. Ethan caminaba a su lado con orgullo evidente, claramente un guerrero formidable que había elegido estar con ella. Ayana y Nahuel, ahora de 4 y 2 años respectivamente, eran niños hermosos y seguros que se aferraban a las faldas de su madre sin mostrar la vergüenza o timidez que los niños a menudo exhibían cuando sus padres eran diferentes. La primera parada fue la casa del alcalde, donde Esperanza fue recibida con una mezcla de gratitud desesperada e incomodidad residual. Don Ignacio Vega, quien había sido un joven cuando ella era niña, ahora era un hombre de mediana edad enfrentando la crisis más seria de su tenure como líder del pueblo. «Esperanza», dijo, luchando visiblemente con la forma apropiada de dirigirse a alguien que conocía como la marginada del pueblo, pero que ahora claramente poseía autoridad y poder. «Gracias por venir. La situación es desesperada». Los números que él le proporcionó eran devastadores. La epidemia había comenzado 6 semanas atrás, cuando comerciantes infectados habían pasado por el pueblo. En las primeras 2 semanas, había aparecido una enfermedad menor, que afectaba principalmente a los niños más pequeños. Pero entonces había mutado, o se había intensificado, matando a docenas de personas en rápida sucesión. El médico del pueblo, Dr. Hernández, había sido una de las primeras víctimas fatales. Su muerte no solo había privado al pueblo de atención médica profesional, sino que había sembrado pánico entre la población. Algunas familias habían huido, llevando potencialmente la enfermedad a otras comunidades. Otras se habían barricado en sus casas, negándose a ayudar incluso a parientes enfermos. «Hemos perdido 43 personas», continuó el alcalde, su voz quebrándose ligeramente. 18 de ellos eran niños menores de 10 años. Si esto continúa... No necesitó terminar la frase. Esperanza pudo ver en sus ojos que el pueblo enfrentaba la posibilidad de extinción. Su primera acción fue establecer un hospital de campaña en el edificio más grande disponible, que resultó ser la escuela del pueblo. Con la ayuda de los curanderos apache que había traído consigo, comenzó inmediatamente a evaluar a los enfermos y a implementar protocolos de cuarentena que combinarían las mejores prácticas, tanto de la medicina occidental como de las tradiciones indígenas. Trabajó durante 18 horas al día durante las primeras semanas, tratando pacientes, preparando medicinas y entrenando a voluntarios locales en técnicas básicas de cuidado médico. Su joroba la hacía lucir extraña inclinándose sobre las camas de los enfermos, pero nadie comentaba sobre su apariencia. Habían visto demasiadas personas morir para preocuparse por superficialidades. Los métodos que empleó fueron una fusión innovadora de todo lo que había aprendido. Usó hierbas tradicionales apache para bajar fiebres y combatir infecciones, combinándolas con técnicas de aislamiento y saneamiento que había leído en textos médicos mexicanos. Implementó rituales de purificación que tenían tanto valor espiritual como práctico en términos de higiene. Pero su mayor contribución fue restaurar la esperanza en una comunidad que se había estado preparando para morir. Su presencia, la presencia de alguien que había sobrevivido su propio rechazo y había prosperado,
demostraba que incluso las situaciones más desesperadas podían transformarse. Gradualmente, la marea comenzó a cambiar. Las nuevas infecciones se ralentizaron. Luego se detuvieron. Los pacientes que habían estado al borde de la muerte comenzaron a recuperarse. Después de 6 semanas de trabajo intensivo, Esperanza pudo declarar que la epidemia había sido contenida. La gratitud del pueblo fue abrumadora, pero también complicada. Muchas de las mismas personas que la habían tratado con desprecio durante su juventud, ahora la veneraban como una santa. La transformación en sus actitudes era tan completa que parecía casi surrealista. Doña Carmen, quien había sido una de sus críticas más vocales en el pasado, se acercó a ella el día antes de su partida programada. «Esperanza», dijo la mujer mayor con lágrimas en los ojos. «Toda mi vida he sido una tonta ciega. Te vimos como una maldición cuando realmente eras una bendición que no merecíamos». «Todos vemos lo que estamos preparados para ver», respondió Esperanza con una gracia que sorprendió incluso a ella misma. Yo necesitaba irme para descubrir quién realmente era. Ustedes necesitaban esta crisis para ver más allá de las apariencias superficiales. Pero no todos en el pueblo habían experimentado una transformación de corazón. Algunos resentían el hecho de que habían tenido que depender de alguien que habían rechazado. Otros estaban incómodos con la presencia de los apache en su comunidad, incluso apaches que habían ayudado a salvar sus vidas. Fue Padre José, el anciano sacerdote del pueblo, quien expresó la ambivalencia más honestamente. «Has hecho un milagro aquí», le dijo durante una conversación privada en la iglesia, donde ella había rezado durante su infancia solitaria. «Pero tu presencia también nos fuerza a confrontar nuestros propios pecados. Es más fácil para algunas personas seguir viendo a los diferentes como el problema, en lugar de examinar la oscuridad en sus propios corazones». Sus palabras resonaron profundamente con Esperanza. Se dio cuenta de que su regreso triunfal había sido tanto una bendición como una perturbación para el pueblo. Había demostrado que sus prejuicios pasados habían sido incorrectos, pero también había desafiado narrativas fundamentales sobre las cuales muchas personas habían construido sus identidades. Cuando llegó el momento de partir, una multitud se reunió para despedirla. Algunos la veneraban como una santa, otros la respetaban como una profesional competente, y algunos pocos la veían con la misma desconfianza de siempre, solo que ahora mezclada con miedo a su poder. El alcalde le ofreció una posición permanente como curandera oficial del pueblo, con un salario generoso y una casa grande para ella y su familia. Era una oferta tentadora que habría resuelto cualquier problema financiero futuro y le habría dado seguridad material. Pero Esperanza la rechazó, sin vacilación. «Mi trabajo está en otro lugar», explicó. «Mi pueblo es ahora más grande que San Miguel de las Flores. Incluye tanto apaches como mexicanos, y mi propósito es ayudar a sanar las divisiones entre ambos». Su regreso al territorio apache fue celebrado con ceremonias que honraron no solo su éxito médico, sino su crecimiento como líder y diplomática. Las historias de cómo había salvado a su pueblo natal, trabajando junto con curanderos apache para combatir la epidemia, se extendieron por toda la región y fortalecieron significativamente su reputación como mediadora entre culturas. Pero el impacto más profundo de la experiencia fue personal. Había cerrado finalmente el círculo de su relación con su pasado. Ya no era una víctima de las circunstancias de su nacimiento y crianza. Era una sobreviviente que había transformado su dolor en sabiduría, su rechazo en compasión, su diferencia en fortaleza. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Su trabajo como mediadora se expandió para incluir disputas entre diferentes tribus apache, conflictos entre colonos y múltiples grupos indígenas, e incluso tensiones entre diferentes facciones dentro del gobierno mexicano sobre política indígena. Su casa se convirtió en un lugar de peregrinaje no oficial para personas que buscaban tanto sanación física como resolución de conflictos. Líderes tribales, funcionarios gubernamentales, comerciantes y familias ordinarias hacían viajes largos para consultar con la mujer de la sabiduría curva sobre problemas que variaban desde enfermedades misteriosas hasta disputas territoriales complejas. Esperanza había desarrollado un protocolo único para estas consultas, que combinaba medicina, diplomacia y consejería espiritual. Trataba cada caso holísticamente, entendiendo que los problemas físicos a menudo reflejaban desequilibrios emocionales o espirituales,
y que los conflictos interpersonales frecuentemente tenían raíces en malentendidos culturales o traumas no resueltos. Su reputación eventualmente llegó a oídos de funcionarios del gobierno federal mexicano, quienes estaban luchando con revueltas indígenas en múltiples regiones. Recibió una invitación oficial para viajar a Ciudad de México para consultar sobre política indígena nacional. El viaje a la capital fue la primera vez que Esperanza había estado en una ciudad grande desde su juventud. La experiencia fue abrumadora en muchos aspectos: el ruido, las multitudes, la arquitectura grandiosa, la complejidad de la política nacional, pero también fue validante. Estar en los pasillos del poder, siendo consultada por los líderes más importantes del país, confirmó cuán lejos había viajado desde sus días como la jorobada despreciada de un pueblo pequeño. Sus recomendaciones al gobierno fueron revolucionarias para la época. En lugar de políticas de exterminio o asimilación forzada, propuso un enfoque de coexistencia que reconocía la autonomía cultural indígena mientras establecía marcos para cooperación económica y política. Los pueblos indígenas no son problemas que resolver, argumentó ante una sala llena de funcionarios gubernamentales. Son recursos humanos con conocimientos únicos, perspectivas valiosas y habilidades que pueden beneficiar a toda la nación si son respetados en lugar de suprimidos. Sus propuestas fueron recibidas con escepticismo por muchos, pero también despertaron interés genuino entre funcionarios más progresistas que habían estado buscando alternativas a las políticas fallidas del pasado. Se le ofreció una posición permanente como asesor especial sobre asuntos indígenas, que habría significado mudarse a Ciudad de México y convertirse en parte del establishment político nacional. Una vez más, rechazó la oferta. «Mi poder viene de mi independencia», explicó. «El momento en que me convierto en parte del gobierno, pierdo la credibilidad con las comunidades indígenas que soy capaz de servir. Mi valor está en ser un puente, no en estar permanentemente en un lado del río». Su tiempo en Ciudad de México también la expuso a corrientes intelectuales más amplias que estaban fluyendo por el mundo en esa época. Conoció a médicos que habían estudiado en Europa, a diplomáticos que habían viajado por Asia, a escritores que estaban documentando las culturas indígenas antes de que desaparecieran. Estas conversaciones le inspiraron a comenzar su propio proyecto de documentación. Con la ayuda de escribas educados que contrató con los ingresos de sus consultas, comenzó a crear un registro comprensivo de las prácticas médicas tradicionales, tanto apache como mexicanas, con particular atención a los tratamientos que había desarrollado combinando ambas tradiciones. El proyecto se expandió gradualmente para incluir historias orales, rituales espirituales, técnicas agrícolas y métodos de resolución de conflictos. Se convirtió en una de las primeras documentaciones sistemáticas de conocimiento indígena creada desde una perspectiva indígena, en lugar de ser filtrada a través de observadores externos. Pero el proyecto más significativo que emprendió durante este periodo fue establecer una escuela que entrenarían una nueva generación de mediadores y curanderos que pudieran continuar su trabajo después de que ella ya no estuviera. La escuela, que estableció en territorio neutral entre las comunidades apache y mexicana, aceptaba estudiantes de ambas culturas. El currículum incluía medicina tradicional y moderna, técnicas de mediación de conflictos, idiomas múltiples y lo que ella llamaba sabiduría cultural, la habilidad de entender y respetar perspectivas diferentes sin perder la propia identidad cultural. El primer grupo de graduados incluyó tanto jóvenes apache que aprendieron a navegar el mundo mexicano, como jóvenes mexicanos que desarrollaron comprensión profunda de las culturas indígenas. Muchos de ellos continuaron estableciendo sus propias prácticas como mediadores, extendiendo el modelo que Esperanza había desarrollado a nuevas regiones y nuevos tipos de conflictos. Mientras tanto, su familia continuó creciendo y prosperando. Ayana se desarrolló en una joven mujer notable que combinaba la sabiduría espiritual de su herencia apache con la educación formal que Esperanza se aseguró de que recibiera. Nahuel, a pesar de su marca de nacimiento prominente, creció con la confianza que venía de ser criado en una familia que celebraba las diferencias en lugar de esconderlas. Cuando Ayana tenía 18 años, expresó el deseo de estudiar medicina formal en una universidad de Ciudad de México. La decisión requirió conversaciones familiares largas y complejas sobre identidad, asimilación y el balance entre honrar las tradiciones ancestrales y adaptarse al mundo moderno. Quiero combinar la medicina occidental con todo lo que me has enseñado sobre sanación tradicional, le explicó Ayana a su madre, pero para ser tomada en serio en el mundo médico formal,
Necesito credenciales que ese mundo respete. Esperanza entendió el dilema de su hija mejor que nadie. Ella misma había tenido que navegar mundos múltiples, encontrando maneras de mantener su identidad auténtica, mientras operaba efectivamente en contextos que no habían sido diseñados para alguien como ella. «Ve», le dijo finalmente, «aprende todo lo que puedas, pero recuerda siempre que tu educación formal debe servir a tu sabiduría innata, no reemplazarla». La partida de Ayana hacia la universidad marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Esperanza. Con sus hijos ya no requiriendo cuidado constante, pudo dedicar aún más energía a su trabajo como mediadora y a expandir la influencia de su escuela. Su reputación había crecido hasta el punto donde recibía solicitudes de ayuda desde países tan lejanos como Guatemala e incluso Estados Unidos, donde las políticas hacia los pueblos indígenas estaban causando conflictos similares a los que ella había estado resolviendo en México. Pero a medida que su influencia crecía, también crecía la oposición a su trabajo. Había fuerzas tanto en el gobierno mexicano como en varias comunidades indígenas que veían su enfoque de mediación como una amenaza a sus propios intereses. Algunos funcionarios gubernamentales la veían como demasiado simpatizante a las demandas indígenas, mientras que algunos líderes tribales la criticaban por estar demasiado dispuesta a comprometerse con las autoridades mexicanas. Su posición como mediadora la colocaba inevitablemente en fuego cruzado de extremistas en ambos lados. Las críticas alcanzaron un punto culminante cuando una alianza de líderes tribales militantes denunció públicamente su trabajo como traición a la causa indígena. Al mismo tiempo, un grupo de políticos conservadores en Ciudad de México la acusó de fomentar la rebelión indígena bajo la guisa de mediación. Los ataques desde ambos flancos fueron dolorosos, pero también confirmaron para Esperanza que estaba en el camino correcto. Cuando ambos extremos te atacan simultáneamente, le comentó a Ethan, probablemente significa que estás encontrando el balance adecuado. Pero los ataques no fueron solo retóricos. Comenzó a recibir amenazas de muerte anónimas y hubo 2 intentos de sabotear su escuela quemando edificios y envenenando suministros de agua. Ethan insistió en contratar guardias para proteger tanto a su familia como a su escuela. La necesidad de seguridad armada era filosóficamente inquietante para Esperanza, quien había dedicado su vida a resolver conflictos pacíficamente, pero también era pragmáticamente necesaria. «No puedes sanar el mundo si estás muerta», le recordó Ethan cuando ella expresó reluctancia sobre las medidas de seguridad. «Y hay demasiadas personas que dependen de tu trabajo como para arriesgarte innecesariamente». A pesar de las amenazas y los ataques, Esperanza continuó expandiendo su trabajo. Su escuela creció hasta incluir múltiples campus y sus graduados establecieron prácticas exitosas por todo México y más allá. Su modelo de mediación fue adoptado oficialmente por varias jurisdicciones gubernamentales, y su enfoque de medicina integrativa comenzó a influenciar la práctica médica formal. Pero su logro más significativo fue quizás menos visible. Había cambiado fundamentalmente la conversación sobre diferencia e identidad en su región. Su propia historia, de una joven jorobada, rechazada por su comunidad, a una líder respetada internacionalmente, se había convertido en una narrativa poderosa que inspiraba a otros que enfrentaban discriminación o marginalización. Madres de niños con discapacidades viajaban cientos de millas para conocer a la mujer que transformó su deformidad en don. Jóvenes de comunidades minority buscaban su consejo sobre cómo mantener su identidad cultural mientras navegaban instituciones dominantes. Líderes de grupos marginalizados estudiaban sus técnicas para transformar la victimización en empoderamiento. Su historia se había convertido en algo más grande que su experiencia personal. Se había transformado en un símbolo de posibilidad, una demostración viviente de que las circunstancias de nacimiento no determinan el destino y que las características que la sociedad etiqueta como debilidades pueden convertirse en fuentes de fortaleza extraordinaria. Cuando Esperanza cumplió 50 años, la celebración fue un evento que duró una semana y que atrajo a dignatarios de múltiples países. Pero para ella,
El momento más significativo no fue ninguna de las ceremonias oficiales. Fue una conversación privada que tuvo con su nieta de 5 años, la hija de Ayana, quien había nacido con una marca de nacimiento similar a la de su tío Nahuel. «Abuela», preguntó la niña con curiosidad directa de los niños, «¿por qué la gente dice que eres especial porque tienes la espalda curva?» Esperanza sonrió, recordando todas las veces que se había hecho preguntas similares durante su propia infancia, pero desde una perspectiva de dolor y confusión, en lugar de curiosidad inocente. «Porque mi espalda curva me enseñó cosas que una espalda recta nunca podría enseñarme», respondió. «Me enseñó compasión porque conocí el sufrimiento. Me enseñó fortaleza porque tuve que encontrar maneras de sobrevivir que otros nunca tuvieron que desarrollar. Me enseñó sabiduría porque me obligó a ver el mundo desde ángulos que la mayoría de las personas nunca experimentan». «¿Crees que mi marca también me enseñará cosas especiales?», preguntó la niña. «Creo que tú ya tienes todo lo que necesitas para ser extraordinaria», respondió Esperanza abrazando a su nieta. «Tu marca es solo una de las muchas cosas que te hacen única. Lo importante es lo que eliges hacer con todas las partes de quien eres». Esa conversación cristalizó para Esperanza cuánto había cambiado el mundo durante su lifetime. Su nieta crecería en una sociedad donde la diferencia física no sería automáticamente interpretada como defecto moral, donde las marcas de nacimiento se verían como características distintivas en lugar de estigmas, donde niños como ella tendrían modelos de rol que demostraran que la diferencia podía ser una fuente de poder en lugar de vergüenza. El cambio no había sido completo. La discriminación y los prejuicios aún existían en muchas formas, pero había habido un progreso real y medible. Y Esperanza sabía que había jugado un papel significativo en crear ese progreso. A medida que entró en sus años de mayor edad, Esperanza comenzó gradualmente a transferir más responsabilidades a sus estudiantes y sucesores. Su escuela ya no dependía de su liderazgo personal. Había desarrollado una infraestructura institucional y una cultura organizacional que podía continuar prosperando sin ella. Su práctica de mediación había sido formalizada en un instituto que empleaba docenas de mediadores entrenados en sus métodos. Su trabajo de documentación cultural había resultado en una biblioteca de conocimiento indígena que estaba siendo estudiada por académicos internacionales. Pero quizás su legado más importante fueron las miles de personas cuyas vidas había sido tocadas directamente, los pacientes que había curado, los estudiantes que había entrenado, los conflictos que había resuelto, las familias que había reunido. Cuando murió Ethan a los 72 años, después de una vida larga y satisfactoria, Esperanza se enfrentó a la perspectiva de pasar sus últimos años sola, pero descubrió que la soledad que había temido tanto en su juventud ya no tenía poder sobre ella. Había construido una familia que se extendía mucho más allá de vínculos de sangre. Tenía estudiantes que la consideraban una madre espiritual, colegas que la veían como una hermana mayor y comunidades enteras que la honraban como una ancestral viviente. Sus últimos años fueron tranquilos, pero productivos. Continuó viendo pacientes ocasionalmente, más por la alegría de la práctica que por necesidad. Escribió memorias que combinaron su historia personal con reflexiones más amplias sobre sanación, mediación y transformación social. Pero su actividad principal fue lo que ella llamaba plantar semillas para el futuro. Mentoría intensiva de jóvenes líderes emergentes que continuarían y expandirían su trabajo en direcciones que ella nunca había imaginado. Cuando murió a los 78 años, su funeral fue un evento internacional que atrajo a representantes de gobiernos, universidades, organizaciones religiosas y comunidades indígenas de toda América. Pero las eulogías más conmovedoras vinieron de personas ordinarias cuyas vidas habían sido cambiadas por su compasión y sabiduría. Su lápida, tallada en piedra local, llevaba una inscripción simple pero poderosa: Esperanza Morales de Ethan, la mujer de la sabiduría curva, quien transformó el rechazo en amor, la diferencia en fortaleza y el sufrimiento en sanación. Pero su verdadero monumento no era de piedra. Era el mundo cambiado que había dejado atrás. Un mundo donde la diferencia física era vista con menos fear y más curiosidad. Donde los conflictos entre culturas se resolvían a través de diálogo, en lugar de violencia. Donde los marginalized tenían modelos que demostraban que la exclusión podía transformarse en liderazgo extraordinario. Su historia se había convertido en leyenda, pero era una leyenda con poder real para transformar vidas. Generaciones futuras de niños, que nacían diferentes, escucharían sobre la jorobada que se convirtió en sanadora,
que encontró amor donde menos lo esperaba, que construyó puentes donde otros veían solo divisiones. Y en esas historias encontrarían no solo inspiración, sino instrucciones prácticas para transformar sus propias circunstancias difíciles en oportunidades extraordinarias. Aprenderían que la verdadera deformidad no estaba en los cuerpos que se desviaban de la norma, sino en las mentes que no podían ver más allá de las apariencias superficiales. El legado de esperanza vivía en cada persona que eligió la compasión sobre el juicio, la sanación sobre la venganza, la construcción de puentes sobre la construcción de muros. Había demostrado que una vida puede ser simultaneously personal y universal, que individual transformation puede catalyze social change, y que los regalos más poderosos a menudo vienen disfrazados como los desafíos más difíciles. Su historia continuaría siendo contada en años futuros no solo como entertainment, sino como roadmap para cualquiera que se sentía diferente, rejected o broken. En cada telling, la mensaje sería la misma, que there is no deformity que no pueda transformarse en gift, no rejection que no pueda convertirse en redirection towards something better, no suffering que no pueda alchemize into wisdom y compasión. La jorobada del pueblo había encontrado su true name, era esperanza, y había justificado completamente el hope que ese nombre prometía.